los invito a buscar en nuestra vida cotidiana, amor desde el punto de vista platónico. Y si tenemos pasiones, bienvenida sea, pero no los intentemos categorizar como trascendentes o no los categoricemos como amor platónico, sino que si lo que buscamos en nuestra vida es ese amor trascendente, quizás empecemos indagando sobre nosotros mismos y sobre quiénes somos. Todo ser humano busca el amor, busca ser amado y amar. Y muchas veces lo relacionamos con la felicidad. Pensamos que cuando obtengamos o encontremos ese amor, como que mágicamente se nos va a arreglar la vida y todo se va a solucionar. Pero ¿qué es lo que nos pasa? A veces ese amor nos da la espalda. O a veces si lo encontramos de repente, nos sucede que vienen y nos dicen, ya no te quiero más. Y se termina ese amor. Y a nosotros nos parece que se cae una estantería en nuestra vida, que se nos deshace esa vida y esa felicidad parece que se nos aleja cada vez más. Y aparece como algo allá lejos del túnel y hasta tenemos la sensación de que tenemos que empezar de vuelta. La realidad es que en este mundo siglo XXI, donde escuchamos hablar de poliamor y donde hay quizás una ruptura de muchos conceptos antiguos o diferentes que empezamos a pensar de otra manera, esta pregunta de si es amor o pasión no es nueva. ¿Qué es el amor y qué es la pasión? ¿Y qué tenemos que buscar? No es una pregunta nuestra de seres humanos del siglo XXI o de Occidente, sino que a lo largo de la historia, grandes filósofos, escritores, artistas, han intentado indagar en la respuesta a esa pregunta. Han intentado indagar en qué es el amor, en los misterios de qué es verdaderamente el amor, qué consideramos nosotros, qué es el amor y cómo encontrarlo y dónde encontrarlo. Es así que uno de los principales filósofos de la historia, que quizás todos hayan escuchado hablar, de Platón, ese gran filósofo griego del siglo V a.C., dedica 2 diálogos justamente a la temática del amor, entre otras. No sé si saben que la forma que tenía Platón de desarrollar sus escritos era a través de diálogos. Personificaba sobre todo a quien consideraba su maestro, a Sócrates, quizás muchos también lo han escuchado nombrar, de esa frase tan conocida de yo solo sé que no sé nada. Quizás no han escuchado de Sócrates, pero esa frase creo que todos la hemos escuchado. Y Sócrates no escribió nada por sí mismo, sino que es Platón que lo inmortaliza en sus diálogos. Es en el banquete y en el Fedro que justamente Platón desarrolla el tema del amor. Los invito a leerlo. El banquete es un diálogo muy ameno, en donde justamente él describe una cena de amigos, como podríamos tener nosotros cualquier sábado de noche después de una conferencia sobre el amor, en donde describe varios personajes que justamente van a exponer qué entienden sobre el amor y las dificultades que tienen al respecto. Finalmente, es que Sócrates habla y expone lo que él dice muy humildemente que conoce como el amor, que se lo enseñó una mujer que hace mucho tiempo él había entablado esa conversación con una mujer muy sabia que le había enseñado acerca del amor. Y muchas veces Platón, además de sus diálogos, cuando quiere expresarnos una realidad más grande, cuando no quiere entrar en la dialéctica, sino que quiere exponernos una realidad mayor, recurre al mito. Seguramente han escuchado hablar mitos griegos, diferentes mitos, y Platón es un recurso que usa mucho. Y habla de este mito de Eros. Eros, en este mito, hace referencia a un dios primordial, a un dios primero, cuando no existía nada, cuando todo el universo era caos. En ese momento nos cuenta que surge una fuerza muy grande,
que empieza a unificar, a organizar y dar forma a la materia y al universo en general. Esa fuerza es la que describe como la del amor. Y también dice en ese mito que después de haber logrado esa unificación, lo hace expansivo a todos los planos. Y ustedes me podrán decir, ¿qué es eso de todos los planos? ¿Y en qué me afecta a mí? Porque estoy hablando de la constitución del universo. ¿Dónde entra el ser humano en todo esto? Pero nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte del universo. Eso es algo que la filosofía ha desarrollado a lo largo y ancho del tiempo, que somos parte de esa naturaleza y parte de ese universo. Entonces, esta fuerza unificadora que cohesiona todas las cosas también nos afectaría a nosotros en los diferentes planos que nos componen. ¿Qué les parece si indagamos en qué se entiende por esos planos? La filosofía, tanto de Oriente como de Occidente, tal como la conseguimos en Nueva Acrópolis, que no es nada nuevo, sino que justamente lo que hace es retomar en sus clases y en sus charlas la filosofía tanto de Oriente como de Occidente. Esos filósofos han intentado siempre describir al ser humano. Porque realmente, para poder entendernos y para poder relacionarnos entre nosotros, lo que nos dicen es que es muy importante saber quiénes somos. ¿Quiénes somos verdaderamente? Cuando quizás si hacemos el ejercicio de ponernos a pensar cómo nos concebimos a nosotros mismos, podemos describirnos como un cuerpo físico, que es lo que ven de mí, lo que yo estoy viendo de ustedes. Sin embargo, nos van a explicar que somos mucho más que eso, que tenemos diferentes dimensiones o esos planos. Este esquema, que es simplemente un esquema, uno de los tantos que pueden existir, les traje principalmente la forma griega, lo mismo que describe de la forma que lo describe Platón. Sin embargo, existe en la filosofía egipcia, muy antigua, también este mismo esquema lo hace en 7 partes en vez de en 3. Lo mismo en la India. Y es muy interesante, porque 7, como los 7 colores, como ese número 7 aparece muy mágicamente en muchas cosas, pero bueno, vayamos a este esquema de 3. El de 7 lo dejo para profundizar en otra charla o más adelante. ¿Qué es lo que nos dice la filosofía griega? Nos habla de que empecemos de abajo hacia arriba. ¿Qué les parece? Nos habla que el ser humano, primero que nada, tendría algo que le llama soma. Este es bien fácil de entender, porque es el mundo físico. Nuestro mundo físico, nuestro cuerpo físico, y por supuesto también en la naturaleza todo tiene un cuerpo físico, y no va a ser solo la materia que ven, lo que yo estoy viendo ahí en Cami sentada y en todos ustedes, sino que también va a incluir nuestra energía. Tenemos un cuerpo físico y una energía vital, ¿no? Que nos permite tener temperatura, tener energía, mover los brazos, salir a correr, etc. Y es lo que nos diferencia de si estamos muertos, un cuerpo muerto de nosotros, a la diferencia es que yo tengo una vitalidad y ese cuerpo inerte tiene un cuerpo físico, pero no tiene una vitalidad. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero también tenemos un mundo, una psique, un mundo psicológico, de ahí viene la palabra psicología, el estudio de la psique, relacionado con el mundo mental y el mundo emocional. Porque no somos solamente un cuerpo físico con una energía. Tenemos pensamientos y tenemos emociones. Y esta parte de nosotros nos lleva bastante trabajo, ¿no? Nuestras emociones son un reto para nosotros en el día a día de controlar, de entender, de gestionar, vamos a decirlo de esa manera, porque estamos todo el tiempo estamos contentos, estamos tristes, y eso nos afecta el día a día, nos afecta el relacionamiento humano. Entonces también en ese sentido, la filosofía nos va a hacer un hincapié fuerte en el estudio de esta psique. Estamos muy acostumbrados al cuidado de la parte del soma. La medicina es lo que hace, ¿no? La medicina tradicional occidental estudia a mucho detalle y con mucho grado de perfeccionamiento el cuerpo físico.
y cuando nos enfermamos y cómo curarnos, etc. Pero no tanto el mundo psicológico. Y seguro que quizás menos de un punto de vista de prevención, ¿no? Recién cuando se tiene algún problema es que quizás recurrimos a algún profesional. Pero no antes, en nuestra educación, no tenemos una gran educación sobre cómo trabajar con nuestra mente y nuestras emociones. Y obviamente traigo esto porque en una charla que se llama El amor, amor o pasión, seguramente hablaremos un poco más sobre esta parte de nosotros. Esta mente, cuando digo este mundo mental de decisiones que tomamos todo el tiempo, de listas de pros y contras, qué me conviene, qué no me conviene, cuando estamos hablando de la psique, estamos hablando de esa mente práctica, de esa mente, hasta algunos lo llaman de deseo. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que no me conviene? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que es mejor para mí? ¿Qué decisión tengo que tomar para mejorar en el trabajo? ¿Qué decisión tengo que tomar o qué camino tengo que elegir para poder comprarme esa casa? Está relacionado con lo que me conviene a mí. Ya sé lo que me van a decir y lo que están pensando, pero obviamente nuestras decisiones no siempre están solo relacionados con nosotros mismos y lo que a nosotros nos conviene. Ahí entra esta tercera parte, este nous, lo va a decir así Platón, o un mundo espiritual, que podríamos tener otra charla completamente solamente para desarrollar este esquema, pero ese mundo espiritual, dentro de todo también, nos va a hablar no solamente de esa parte, este mundo mental, sino que va un poco más allá, es un poco más elevado. Es una mente que también piensa en el bien común. Es donde residen nuestros valores, nuestras virtudes, todo aquello que muchas veces tomamos decisiones, no en función a lo que nos conviene, sino en función a lo que se debe, lo que está bien hacer. Es el mundo o la dimensión adentro nuestro que está relacionado con lo que Platón va a llamar arquetipos o ideas perfectas, donde incluye la bondad, la verdad, la generosidad, la belleza, que también forma parte de nuestra vida. Y también buscamos en nosotros el desarrollo de nuestra parte más espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Nos gustaría decir que siempre vivimos tomando las decisiones desde este punto de vista, buscando la verdad, buscando la justicia, buscando la verdad. Sin embargo, todo esto convive adentro nuestro. Por lo tanto, nosotros estamos, como seres humanos, metidos adentro de estas tres dimensiones. Y en función del día, cómo estemos, las situaciones que estemos pasando, es donde va a estar esa llamada conciencia. Nuestra conciencia va a estar moviéndose en estas dimensiones. Y por supuesto, entonces, el entender que todo esto reside adentro nuestro nos va a ayudar a adentrarnos en este problema de hoy, que es acerca del amor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esa fuerza unificadora que les hablé del mito de Platón? Bueno, lo que nos va a decir es que para cada una de estas dimensiones que residen adentro nuestro, va a existir una forma de amor. El tema es entenderla y ver cuál queremos desarrollar. ¿Vamos a eso? ¿Vamos bien? Vamos entonces con el amor relacionado con el soma. ¿Se acuerdan el soma? Nuestro mundo físico. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando vemos en un primer momento, vemos a una persona que nos gusta, vamos a decirlo así, nos atrae físicamente? ¿A quién no le ha pasado? Una persona que consideramos linda. Tenemos una atracción física. Nos gusta no solamente cómo es, y eso es variable en función a cada uno. Cada uno tiene sus gustos diferentes. Y eso es personal de cada uno. Sin embargo, tenemos una atracción a esa persona. No solamente nos gusta a veces físicamente, a veces también es cómo habla, cómo se mueve, la energía que transmite. ¿Por qué? Porque se acuerdan que ese soma no solamente es heterofísico, sino también esa energía vital.
Entonces también está relacionado. Y este es el enamoramiento inicial. Ese flechazo de Cupido, en donde esa persona nos atrae. Y está relacionado con nuestros instintos. Y cuando ese amor, llamémoslo así, porque es amor, pero en el soma, en nuestra parte heterofísica, digamos, o en nuestro cuerpo material, está relacionado con satisfacer los placeres del cuerpo. Porque a mí no me importa, yo hasta ese momento, no tengo ni idea ni quién es, ni qué le gusta, qué principios tiene, cómo vive su vida. No, me atrajo, me gusta. Y me muevo, lo que busco es satisfacer esos placeres del cuerpo, sin duda. Pero ¿cuál es el problema? Acá tenemos a Tom, no sé si recuerdan ese dibujito animado, que justamente lo agarramos en el momento justo, ¿no? Del enamoramiento, en donde sus ojos ven y se enamoran de andar a saber qué, porque la imagen no me la mostraba. ¿Cuáles son las características de este amor? En primer lugar, que como empieza como un flechazo, y es como un fósforo que se prende, una llama dentro mío que se prende, de la misma manera puede apagarse. Y nosotros lo sabemos eso también. Entonces, ¿qué es lo que nos invade? Imagínense que es correspondido, imaginémonos eso. Que es correspondido, pero desde el primer momento, si se mantiene únicamente en la dimensión, digamos, física, el tema que tengo es que voy a tener un gran miedo a perderlo. Porque ¿quién me asegura que mañana no aparezca una persona que a mí me atraiga más o a la otra persona le atraiga más? Están las reglas del juego, ¿eh? Si es así como inició, ¿por qué no? Es la característica que tiene. Entonces, ¿qué surge en nosotros? Una gran inseguridad. Una gran inseguridad. Porque no sé cuánto va a durar. No sé cuándo lo voy a perder. Pero en ese momento surge en nosotros, ¿se acuerdan de esa felicidad? Parece que estamos contentos. Vamos y le contamos a un amigo o una amiga, conocí a alguien. No sabés, maravilloso. Y estamos contentos al respecto. Pero a veces nos pasa, y los que vinieron a la charla del sábado pasado, que dio Fernando, recordarán un ejemplo que dio que justamente, capaz que nos pasa eso, y le contamos a nuestro amigo lo maravilloso que es esa persona que conocimos y la semana que viene nos lo encontramos y nos pregunta, ¿y cómo va? Ya está, ya fue. Y sí, porque tiene esa característica de corta duración. Muchas veces vivimos esta clase de amor. También hay otra clase relacionado con la siguiente dimensión. Vayamos ahora a la psique, o el amor relacionado con lo psicológico. Ahora, hagan de cuenta que ese flechazo trasciende, ¿no? Trasciende con el tiempo, esa persona al otro día no conoce a nadie que le guste más, maravilloso, vamos bien. ¿Y dónde empezamos a indagar? Empezamos a indagar un poco más en qué le gusta a esa persona, qué es lo que hace. Capaz que lo conocí jugando al pádel y compartimos esa pasión. Los dos nos apasiona el pádel. Y en estos tiempos es todo pádel y salgo de trabajar y me voy a jugar al pádel o me voy a jugar al voleibol o estoy practicando, aprendiendo violín, un instrumento, oyendo un coro y eso es lo que nos une. Y claro, en ese momento inicial, ¿qué es lo que nos pasa? Parece que tenemos mucho en común porque nos gustan las mismas cosas, nos gustan las mismas actividades. Hablamos todo el tiempo de esa actividad juntos, por ejemplo, vemos videos, vemos en YouTube, vemos películas relacionadas. Entonces nuestro amor ya no es ese flechazo, ya no es ese fosforito. Ahora trasciende a nuestro plano psicológico. En ese plano psicológico, recuerdan de las emociones y de la mente más concreta, compartimos esas afinidades, esas pasiones. ¿Pero qué es una pasión? Podríamos preguntarnos. Una pasión tiene esa característica de también tener una duración determinada. Porque algo me apasiona en este momento y quizás dentro de 2 semanas ya no me apasiona más.
Le voy a seguir copiando ejemplos al conferencista del sábado pasado, para los que vinieron los recordarán, donde parece que yo quiero únicamente, mi sueño es tocar el violín. Imagínense eso. En realidad me gustaría mucho tocar el violín, les digo la verdad. Mi sueño es ese. ¿Y qué hago? Me compro el violín. Me compro el mejor violín, obvio. Porque es lo que pasa cuando estoy en el mundo de la psique pasional, me compro el mejor. Invierto en eso y consigo un profesor. ¿A quién no le ha pasado que después de varias clases me doy cuenta que esto de tocar el violín, que era muy romántico y parecía muy bueno, no es tan fácil? Y que voy a tener que practicar mucho. Y que de acá a sacar una nota más o menos afinada, tengo un tiempo. No es de un día para el otro. Y se me fue la pasión. Ya está. Y nos puede pasar eso con muchas cosas. Nos parece que es nuestra pasión. Y cuando nos damos cuenta que requiere un poco de esfuerzo, pasamos a la siguiente. De esa manera, si lo llevamos a esta relación que nos estamos imaginando, tiene la característica de que si estoy compartiendo pasiones con esa persona, ¿qué me va a pasar? Cuando ya no es una pasión para mí, o cuando la otra persona cambió de pasión, vamos a decirlo así, o de interés, ¿y de qué hablo ahora? ¿Qué hacemos? Esa persona va a empezar a tener otras actividades, o yo voy a empezar a tener otras actividades, me voy a empezar a relacionar con otras personas. Y ahí de vuelta, ¿qué es lo que nos une? En un día seguimos y un día nos despertamos y decimos, ¿qué es lo que nos une? Empezamos a tener espacios vacíos. Cenas en que no tenemos nada de qué hablar, que parece que vivimos vidas separadas. ¿Y qué pasó con ese amor? Nuevamente lo perdimos. Y quizás a muchos nos puede haber pasado esto. Porque la característica es que, aunque tiene una mayor duración, igualmente tiende a ser perecedero, porque lo que nos une, en primera instancia, también es perecedero. Imagínense que, volviendo a lo que hablábamos anteriormente, al del soma, si lo único que me atrae de la otra persona es su cuerpo físico, y el cuerpo físico va a tener la característica de que con el tiempo se va a deteriorar, engorda, adelgaza, se vuelven las arrugas, vienen las canas, empieza la pancita, y bueno, y sí, ya el que conocía a los 20 y algo de años que parecía un Adonis griego, y ya se viene todo abajo. Y si mi amor se mantiene a través de afinidades, que parece que trascendí, es verdad, estoy un poco más cerca de un amor más duradero, sin embargo, a mí me gustan las mismas cosas que me gustaban hace 10 años, hace 5, hace 3 meses. Vamos cambiando como seres humanos, ¿no? Nos van interesando otras cosas, es sano, está bien, es bueno. Lo que me interesaba en aquel momento no me interesa hoy en día, quizás. Porque lo llamamos crecimos, cambiamos, es sano. Pero ¿qué pasa con nuestras relaciones? Parece como que ese camino entre esas dos personas se va abriendo. Y a eso nos vamos enfrentando en la vida de todos los días. A esos caminos que se van separando. ¿Y dónde quedó ese amor? ¿Y no era amor? Por ejemplo, se pueden preguntar, ¿no era amor? Lo era, pero psicológico. Nos relacionábamos a través de nuestra psique. Entonces, como nuestra psique tiene la característica también de ser cambiante, ese amor también lo va a ser. Entonces, vamos a tener relaciones más cortas o en algún momento se puede dar que ese amor desaparece. Nos pasa lo mismo con las amistades. Estoy hablando siempre, haciendo alusión a parejas, pero ¿por qué no amistades? Tenemos personas que queremos mucho, amistades en nuestra vida, en donde nos conocimos quizás en nuestra adolescencia y nos queremos mucho, y en ese momento, cuando iniciamos nuestra carrera universitaria, teníamos mucho en común. Porque también, ¿qué nos pasaba? Nos interesaban las mismas cosas, hacíamos las mismas actividades después de las clases, o vivíamos en el mismo barrio, hasta trabajábamos en el mismo lugar.
Sin embargo, después la vida nos va llevando por otros caminos, vamos eligiendo caminos diferentes. Y parece que esas amistades también nos vamos alejando. ¿Y qué pasó con ese amor de amigo? ¿No era real? Sí que lo era. Pero estaba relacionado con nuestro mundo psicológico. Entonces, cuando nosotros fuimos cambiando en nuestra propia psique y la otra persona también, nos fuimos alejando. Hasta ahora parece que, ¿cómo hacemos, no? Estamos muertos acá, que parece que venimos a esta charla a decir que, bueno, que estamos determinados a perder nuestros amores y nuestras amistades. No pierdan las esperanzas, claro que no. Platón nos va a hablar del amor también relacionado con el nous, con ese plano más espiritual. ¿Sí? Y acá va a cambiar la cosa. Porque lo que nos va a decir es, si ese amor de la psique, donde teníamos actividades en común, características en común, ahora además nos acercamos a ese otro ser humano no solamente desde ahí, sino un poquito más arriba, en nuestra parte espiritual. ¿Se acuerdan que la parte espiritual, yo les decía, que es donde residen nuestros valores, nuestros ideales, aquello que nos define como persona? Me puede gustar el voleibol, la música, el violín, lo que sea, pero la forma en que yo llevo adelante mi vida, el sentido que le doy a mi vida, quién soy como ser humano, cuáles son mis valores y qué es lo que busco, no cambia por la actividad que hacemos. Se mantiene constante. Tenemos que tenerlos, obviamente, primero que nada, pero en nosotros mismos, si tenemos este mundo del nous o esta parte más espiritual, si la descubrimos adentro de nosotros, encontraremos ese desarrollo de esas virtudes, va a decir Platón, de esos valores. Y ya me acerco al otro desde este punto de vista. Si esos ideales son aquellos que no cambiamos, que no nos doblegamos por cualquier cosa, no hacemos no actuamos de cualquier manera, sino que buscamos en nosotros actuar de manera justa, de manera bella, de manera verdadera. Buscamos esa verdad, esa bondad en la actividad que hagamos, en lo que desarrollemos. Cuando eso lo llevamos a nuestras relaciones personales, de amistad o de pareja, nos vamos a relacionar con personas que van a tener esos mismos valores, esos mismos ideales. Entonces, lo que nos une no es una actividad. Lo que nos une es un ideal fuerte. Es una convicción en nosotros. Entonces, podemos tomar decisiones diferentes. Parece que todo va a ser igual, ¿no? Nosotros vamos a seguir creciendo como seres humanos, vamos a elegir este camino, este otro, cambiar de trabajo, cambiar de actividad, lo que sea. Pero como lo que nos une es superior, no lo cambiamos, vamos a seguir conectados a esa persona. Porque el sentido que le damos a nuestra vida, lo que pretendemos de nuestra vida, lo que pretendemos de nosotros mismos, está alineado. En ese sentido, por eso trascienden el tiempo. Porque mientras que estemos vivos, vamos a compartir eso con esa persona. Podemos igual decidir no seguir el camino juntos, claro que sí, puede pasar. Pero no va a ser que ya no tengo nada en común con esa persona. No me va a agarrar ese desasosiego de decir, ¿y por qué? ¿Y por qué esto fracasó si iba tan bien? Y vamos a lograr perder ese gran miedo que tenemos a perder a la persona que está al lado nuestro. Algo que muchas veces nos pasa, y es que nuestras relaciones, al acercarse a través de cosas que sabemos que son perecederas, nos invade ese miedo de perder al otro. Y empezamos a tener la necesidad de controlar al otro, ¿no? Porque si empieza una nueva actividad los lunes de noche, y ya los lunes no está más en casa conmigo, me empiezo a poner nervioso porque empiezo a tener nuevos amigos. Y yo no formo parte de sus amigos. Y siento que se empieza a alejar, ¿no? Que lo empiezo a perder. No sé si a alguno le suena parecido o me pasa solo a mí quizás. Y nos invade ese miedo. ¿Y cuál es nuestra reacción a ese miedo?
el querer tenerlo más cerca, el querer controlarlo. Empezamos a hacer lío, una rabieta cuando va a esa actividad. Empezamos a intentar controlar esa vida. ¿Y qué le pasa a la otra persona? ¿O qué nos pasa a nosotros si estamos del otro lado cuando nos pasa esto? Nos sentimos agobiados, nos sentimos controlados, nos sentimos que perdemos nuestra libertad. Y eso tiene el efecto contrario. Nos vamos alejando cada vez más de la otra persona. En cambio, cuando nuestro amor está relacionado con nuestra parte más espiritual, perdemos un poco ese miedo, porque nos estamos conectando por valores trascendentes, que van a la esencia de quienes somos. Entonces, ¿qué importa si va a esa actividad o eso? Es más, es sano, es bueno, es genial. Y desde este punto de vista, nuestras relaciones humanas se convierten en cada uno mejora o crecemos juntos. Pueden ser a través de diferentes actividades, vamos a decirlo así, pero como hay un sentido trascendente en común, una finalidad en común, ese crecimiento se va dando de la mano. ¿Y qué va pasando a lo largo del tiempo? Esa relación se va fortaleciendo, cada vez es más fuerte, porque cada uno se va nutriendo del crecimiento del otro. Permite el desarrollo entonces de cada uno. En ese sentido, es que es justamente la concepción que Platón nos hace ver dentro del banquete o en el Fedro, donde justamente lo que hace es hablarnos de estos diferentes tipos de amor. ¿Dónde entra? Cuando decimos esa frase, ¿dónde entra? Amor o pasión. Y bueno, si vivimos nuestra vida a través de las pasiones de nuestra psique, claramente tenemos que entender que no tiene nada de malo, por supuesto que no, simplemente va a tener esa característica de ser más corta, de ser más efímera, de desaparecer rápidamente en el tiempo. Ahora me gustaría hablarles un poco de qué es el amor platónico. ¿Han escuchado hablar del amor platónico, del término alguna vez? Sí, ¿no? ¿Y a qué lo relacionamos ese amor platónico? Muchas veces, no sé si alguien, por ejemplo, ¿qué piensan cuando el amor platónico, qué les parece que es? ¿A qué lo relacionamos? Inalcanzable, exacto. Cuando decimos ese amor platónico, lo nombramos como ese amor imposible. Pero Platón, que de ahí viene amor platónico de Platón, no habla de un amor imposible. Muchas veces, otras definiciones hablan de que el amor platónico es todo lo que no es el amor sexual, ¿no? El amor del mundo físico. Sin embargo, acá les puse, por ejemplo, el banquete, esta imagen, no sé si observan ahí el cuadro que tenemos, la carátula de esta edición, de esta editorial, toma justamente esa primera parte, esa parte central de este cuadro de Rafael que está en el Museo del Vaticano, que es la Escuela de Atenas, donde aparecen un montón de filósofos que van a componer justamente esa escuela. Y en el centro está Platón y a su lado está Aristóteles. Si observan, es muy interesante cómo Rafael elige representar a Platón, porque está con este gesto. ¿Lo ven? No sé si se ve muy... La imagen no es muy feliz, pero acá tiene el dedo hacia arriba, haciendo referencia quizás a esa búsqueda de desarrollo de ese mundo superior, de ese no uso espiritual. En comparación, que Rafael elige a Aristóteles, lo determina o lo dibuja con la mano así al costado, capaz que haciendo más referencia a ese mundo material. Pero bueno, eso podrá quedar para otra charla, o para alguno de nuestros cursos de filosofía práctica, donde justamente desarrollamos estos dos grandes filósofos de la historia. Volvamos a este amor platónico. Se trata de la búsqueda de la expresión del amor propia del ser humano y no únicamente de nuestra parte animal. En este sentido, la filosofía, Platón, puedo citar
más filósofos que buscan, que también hacen esta concepción del ser humano, nos van a hablar de que nosotros, aunque tenemos una parte animal, no somos animales, sino que somos seres humanos. Entonces, esa expresión del amor propia del ser humano va a residir en ese desarrollo del amor espiritual, de nuestro mundo espiritual. Y no únicamente de nuestro mundo psicológico, porque los animales también tienen emociones, también tienen sentimientos. Claro que sí, pero no somos animales, somos seres humanos. Entonces, cuando hablamos de ese amor platónico, cuando Platón habla de ese amor, hace referencia a eso. No a un amor imposible, porque ¿qué es lo que nos pasa ahí? ¿Por qué esa concepción de amor imposible? Porque nos parece que el desarrollo de esa parte espiritual es imposible para nosotros. Está hablando de algo que nos trasciende. Sin embargo, quizás está más de la mano de lo que pensamos. Acá, en el Fedro, Platón recurre de vuelta, para explicar el amor platónico, recurre de vuelta a otro mito. El mito de la división de las almas. Es un mito bastante extenso, pero muy interesante. Los invito también a leer el Fedro para quien quiera. Sin duda leer los clásicos siempre tiene un gran valor. Y justamente son dos textos que se pueden leer bastante fácilmente. Son bastante entretenidos. Habla del mito de la división de las almas. Y miren qué interesante. Esto nos va a explicar varias cosas. Platón nos habla que cuando ese dios o demiurgo primordial dividió de una gran alma, dividió esa alma en varias almitas, que serían las nuestras, y las dejó caer en la materia, esas almas quedaron con la sensación de que le faltaba algo. De esa división y de esa unión, en esa plasmación en la multiplicidad, esas almas quedaron con la sensación de que les falta algo, que no están completas. Es por eso que viene el concepto del alma gemela. ¿Quién no ha escuchado hablar de estoy buscando mi media naranja? Estoy buscando mi alma gemela. ¿De dónde viene eso? De este mito, pero también es un sentimiento que quizás tenemos todos. Un sentimiento de estar incompletos, de que nos falta algo. Cuando comenzamos a hablar en esta charla, yo les hablé de la felicidad, de esa búsqueda de la felicidad, de que relacionamos el amor con la búsqueda de la felicidad. Cuando consiga mi media naranja, ahí todo va a ser color de rosas, haciendo referencia a que todo va a estar bien. Y no importa cuál es el problema que se me venga, porque yo voy a tener al lado mío esa persona que me va a hacer superar lo que sea que venga por delante. Es esa sensación de que nos falta algo que resida dentro nuestro, de que vivimos nuestra vida buscando algo que nos complete. Esa sensación que Platón describe a través del mito es la que nosotros llevamos a la búsqueda o a nuestro relacionamiento humano. Lo buscamos afuera, parece que nos falta algo, acá no sé si se ve muy bien, pero es una personita que está intentando completar un puzzle, como si nosotros mismos fuéramos ese puzzle y nos faltaran algunas piezas. Y vamos por la vida buscando esas piezas. ¿Cuáles son? Y lo buscamos en el amor. ¿Y qué es lo que nos pasa? Normalmente lo buscamos en el amor más pasional, en ese amor más psicológico. ¿Y qué es lo que tiene? Aunque lo consigamos, aunque todo vaya bien, ¿qué sentimos? Que no encontramos esa felicidad. Hay algo adentro nuestro que todavía se mantiene incompleto, aunque todo vaya muy bien. ¿Y por qué es eso? Ahí Platón nos va a hacer referencia a que para lograr llegar a ese amor más espiritual, nos va a decir, tenemos que empezar por tener claro qué es nuestra parte espiritual. ¿Cuáles son nuestros ideales? ¿Cómo voy a buscar en otro que comparta los mismos ideales, las mismas
virtudes, el mismo sentido de la vida, si yo no tengo claro cuál es el sentido de la vida? Y esta es una gran pregunta que ha preocupado a, digamos, la gran mayoría o todos los filósofos de la antigüedad. Y nos preocupa también a nosotros mismos. ¿Quiénes somos verdaderamente? ¿De dónde venimos? ¿Qué es el ser humano? Por eso también empecé por ese esquema de las dimensiones, que puede profundizarse mucho más. Porque si queremos buscar ese amor más duradero, si queremos buscar ese amor que no se extinga con el tiempo, lo primero que me voy a tener que preguntar es, ¿cómo vivo mi vida? ¿Tengo claro cuáles son, qué es lo que busco en la otra persona? ¿O me quiero o busco relacionarme a través de mi plano psicológico? Porque si lo hago de esa manera, no podemos esperar otra cosa que tengamos esas relaciones más fluctuantes. Cuando intentamos ir más allá, es donde nos encontramos con esa gran pregunta, que es justamente la etimología de la palabra filosofía. ¿Sabían que la palabra filosofía significa amor a la sabiduría? En ese sentido, es también donde entra ese amor platónico, donde no va a ser solo referencia al amor de pareja, al amor externo, sino ¿qué pasa con el amor interno? ¿Qué pasa con el amor hacia nosotros mismos? En ese sentido, es que la filosofía nos invita a hacer un camino interior. Porque quizás cuando nosotros logremos entender qué es lo que queremos. Preparando esta charla, he escuchado a una psiquiatra española que está muy presente en las redes, que justamente lo que hacía era cuando hablaba del amor, lo primero que decía era, hay que tener claro qué es lo que uno quiere. Porque si no sé ni lo que quiero, ¿cómo busco? Si yo voy al supermercado y no sé qué es lo que voy a comprar, me voy a dar vueltas por las góndolas de una y otra manera hasta que se me ocurre, bueno, ok, y agarro este. Pero si yo no sé qué es lo que quiero, qué es lo que busco en la otra persona, parece que estoy en la vida, bueno, probando es lo que hago, ¿no? Pruebo de un lado, pruebo del otro. Pero mismo ella dice, cuidado con ese probar. Porque me puedo ver metido en cuando quiero acordar, tengo mucho cariño en esa relación. Pero no es lo que busco profundamente. Y me termino quedando en algo que no me permite el máximo desarrollo como ser humano. Entonces quizás lo primero es tener claro quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. En ese sentido de la vida, ¿cuál es la concepción que tenemos de nuestra vida? Y es por eso que también Platón nos invita primero a trabajar con nosotros mismos, a descubrirnos a nosotros mismos. Porque en el exterior quizás no vamos a encontrar la pieza faltante de este puzzle, sino que es cuando nosotros logremos tener claro alinear, digamos, nuestro mundo, nuestro nous, nuestra mente espiritual y nuestros principios, los logremos alinear con nuestras emociones, o sea, que nuestras emociones y nuestros pensamientos estén alineados con nuestros principios fundamentales, y todavía eso logremos alinearnos con nuestras acciones físicas, con nuestro actuar, lograremos esa armonía. Y esa claridad y ese valor con nosotros mismos sobre quiénes somos nos va a permitir salir a buscar nuestras relaciones humanas en consecuencia. Y esas personas que comparten los mismos ideales aparecerán, esas relaciones duraderas aparecerán. Platón dice, la primer y mejor victoria es conquistarse a sí mismo. Acá mismo, arriba mío, tengo una gran frase que dice, conócete a ti mismo. ¿Alguien tiene idea de dónde viene? ¿De dónde? Bueno, en realidad no. El oráculo de Delfos, viene de la zona, vamos a decir así. Era una frase que estaba en el oráculo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo y conocerás
los misterios del ser humano y del universo. Quizás adentro nuestro tenemos muchas más soluciones o tenemos mucho más sabiduría de lo que pensamos, solo tenemos que conectar con ella, conocernos verdaderamente, ir a la esencia de quienes somos. Y con eso, nuestro relacionamiento con los demás empezará a mejorar. Por lo tanto, mi recomendación quizás es comenzar por ahí. Y la recomendación de Platón es empezar por ese lado. Empezar a conocernos a nosotros, hacernos esas preguntas incómodas. ¿Cuáles son mis ideales? ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido que tengo de la vida? Y con eso quizás empezaré a descubrir no solo muchas cosas de mí mismo, sino también de mi relacionamiento con los demás. Como recomendación personal, aquellos que quieran, quizás un buen paso es indagar en la filosofía. Y justamente en esta casa que ya todos lo tienen claro, que tenemos los cursos de filosofía, a eso va. Nuestro curso de filosofía justamente busca este amor a la sabiduría, no desde el punto de vista de tener más información. Porque tenemos mucha información en internet, tenemos mucha información, muchos datos, pero no se trata de eso. La filosofía desde el punto de vista, o de la manera clásica, hace referencia a la sabiduría como ese conocimiento de uno mismo, en que no se trata de saber mucho, sino de vivir algunas cosas, de que esos conceptos que tenemos los logremos vivir y aplicar en nuestra vida cotidiana. Así que a aquellos que les interese profundizar sobre estos temas, los invito a sumarse al curso de filosofía, que justamente este miércoles tenemos una nueva apertura para aquellos que quieran y que gusten. Así que, sin sacarle más tiempo, los invito a buscar en nuestra vida cotidiana, amor desde el punto de vista platónico. Y si tenemos pasiones, bienvenida sea, pero no los intentemos categorizar como trascendentes o no los categoricemos como amor platónico, sino que si lo que buscamos en nuestra vida es ese amor trascendente, quizás empecemos indagando sobre nosotros mismos y sobre quiénes somos. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!